Características y habilidades del mediador. Los mediadores, como los magos, serán serenos, observadores, con grado de simpatía y empatía, comunicadores, inspiradores de confianza, confidenciales, pacientes y creativos. Javier Alés. ¿Qué es la mediación? Es un método alternativo de solución de conflictos que consiste en la intervención de un tercero neutral para facilitar la comunicación entre las partes en conflicto a fin de que puedan llegar a un acuerdo y resultado mutuamente aceptable para la solución del problema, sin necesidad de seguir un proceso judicial. ¿Qué es un mediador? Es un profesional especializado y figura neutral, objetiva e imparcial que facilita el diálogo entre las partes del conflicto para que encuentren una solución al mismo. De igual forma, establece una relación de ayuda para acompañar a las partes a identificar sus necesidades, intereses, dificultades y recursos. Además, mejora la comunicación para que puedan expresarse de manera pacífica y resolutiva, acerca posiciones entre las personas implicadas a través de la comprensión y la empatía, para que el conflicto sea gestionado de una forma más funcional. Tipos de mediadores. Mediador familiar. Son profesionales que han estudiado los modelos y técnicas de los procesos de mediación, tales como teoría de sistemas familiares, teoría de la comunicación, habilidades comunicacionales y derecho de familia. Mediador electrónico. Este individuo interviene cuando las partes se encuentran en puntos geográficos distantes o el conflicto es tan complicado que es imposible que se logren reuniones en un mismo sitio. Se guía gracias a videoconferencias y una comunicación efectiva, lo que puede resultar en un proceso con mayores probabilidades de éxito y menos desgaste que los presenciales. Mediadores licitados. Sus procesos han sido adjudicados por lo general por instituciones como el Consejo de la Judicatura o sus pares, en el contexto de la mediación previa u obligatoria. Mediadores privados. Este tipo de mediadores por lo general participan en negociaciones de forma particular y están avalados por el Consejo de la Judicatura para desarrollar esta labor. Mediador escolar. Participa dentro de los contextos educativos para facilitar la resolución de conflictos y problemáticas relacionales entre profesores, estudiantes, directivos, padres de familia, etc. Mediador social. Interviene en conflictos presentes entre los miembros de distintos tipos de comunidades, es decir, entre vecinos, directivos, habitantes de barrios, municipios, ciudades, etc. Características del mediador. Inteligencia. Debe ser capaz de ver las múltiples situaciones en distintos niveles, de tratar hechos complejos, analizar los problemas y facilidad para entender el fondo de los conflictos. Asertividad. Los mediadores deben observar la capacidad de expresar las necesidades, sentimientos y emociones de los mediados en el momento preciso y de modo adecuado, evitando con ello que las partes se sientan agredidas. Integridad y honestidad. Estas características de la personalidad son aspectos que se relacionan con el carácter y con el estilo de vida del mediador, lo que le exige un comportamiento ejemplar a lo largo de los años que le permita brindar confianza a las partes. Estabilidad y autoestima. El profesional debe tener seguridad y confianza en sí mismo y el convencimiento de sus propias capacidades y habilidades para desarrollar una intervención positiva. Empatía. Será vista como aptitud necesaria para el desarrollo interpersonal, establecimiento de relaciones y favorecimiento de la comunicación, para comprender y entender aquello por lo que los actores sociales están pasando, a fin de que sientan comodidad para manifestarse y mostrar sus emociones. Paciencia. Esto es primordial puesto que cada persona tiene un ritmo de adaptarse a la situación conflictiva y a las situaciones nuevas que van surgiendo durante el proceso.
Perfil que debe tener un mediador. Un mediador tendrá la habilidad para organizar la información, comunicarse y usar un lenguaje verbal y escrito en un tono neutral y claro. El ser creativo le permitirá desarrollar la capacidad de la invención, puesto que logra salirse del pensamiento vertical y ver la situación desde un enfoque paralelo, tomando en cuenta el conocimiento que se tiene de la situación, permitiéndose reconstruirlo y verlo desde un ángulo diferente y novedoso, hallando nuevas formas de ver la problemática y así arribar a distintas soluciones a los conflictos. Debe ser ágil y efectivo, generar opciones a partir de la escucha activa y emplear varias estrategias que beneficien el proceso. Es fundamental que recabe información de las partes involucradas, que incluye su situación, percepciones, metas, preocupaciones y expectativas para conocer con más detalle a los individuos y al conflicto. Perfil del mediador que interviene en conflictos organizacionales. Según Nobel, el mediador poseerá las siguientes particularidades: conocimientos amplios de mediación y disposición a aprender de modo continuado, cualidades mediadoras integradas en sí mismo para poder actuar como modelo y referente positivo, habilidades comunicativas y relacionales que faciliten el aprendizaje mutuo, creatividad permanente y amplio sentido del humor para enfocar las múltiples situaciones que se dan en las organizaciones, capacidad de adaptación y afrontamiento positivo al cambio de modo flexible y efectivo, capacidad para motivar a personas, equipos y grupos al cambio y a la mejora, capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, habilidades y conocimientos amplios y complementarios que sumen estrategias mediadoras para diseñar intervenciones efectivas. Los mediadores, sin importar su tipo, deberán resguardar el cumplimiento de los siguientes principios de todo proceso de mediación: igualdad, voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, interés superior del niño o niña y las opiniones de terceros. Habilidades del mediador: saber analizar conflictos. De ese modo podrá ayudar a que las partes encuentren soluciones, ya que es importante para el profesional de la mediación conseguir comprender el conflicto y sobre todo entender los roles que desempeñan ambas partes en la disputa planteada. Saber y cómo ayudar. Aquí debemos tener en consideración los siguientes aspectos: clarificar, estructurar, resumir los puntos objeto de la controversia, apoyándolas a que canalicen sus sentimientos en forma positiva y generen opciones que resuelvan el conflicto. Expresar el punto de vista sin herir. Mensaje primera persona. El mediador debe ser consciente del impacto que pueden tener las emociones sobre el éxito o el fracaso del proceso de mediación. Ponerse en el lugar del otro. Empatía. Intentar comprender e interesarse no solo en sus intereses, sino también en las necesidades del otro y actuar en consecuencia. Además, debe ser imparcial con ambas partes. Buscar soluciones ágiles y válidas que satisfagan las necesidades de las partes donde ganen y obtengan un beneficio, y no solo una de ellas. Otras de las habilidades del mediador son saber escuchar activamente mostrando interés. La escucha activa resulta fundamental para la creación de la confianza de la relación y transmitir a la otra persona interés y empatía. Esta escucha se caracteriza por definir adecuadamente el contexto en el que se va a propiciar la relación y por tanto la comunicación. Algunas claves son mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar, resumir y respetar. Ser un buen oyente y hablante, brindar respuestas oportunas y coherentes. Estudia con anterioridad el conflicto y a cada una de las partes involucradas en él. Transmite una comunicación efectiva y entendible hacia los involucrados. Es importante que el mediador utilice un lenguaje simple y claro y lograr que las partes expliquen lo que realmente desean,
lo que en la mayoría de los casos favorece el acuerdo. Además, gracias a estas capacidades comunicativas, el mediador podrá comprender mejor los sentimientos de los sujetos con los que trabaja. Demuestra la importancia que tienen las intervenciones e ideas aportadas por ambas partes. Es de suma importancia que las partes perciban que se las trata y valora con auténtico y verdadero respeto. Presenta las alternativas más importantes de manera que se genere un acuerdo y resolución del conflicto. Asume el fracaso de manera serena y profesional. El mediador no siempre tendrá éxito en sus procesos. Por ello, es necesario que aprenda a controlar sus emociones en caso de que exista un fallo negativo, y en lugar de victimizarse, tomará eso como un nuevo aprendizaje. Mantiene una conducta respetable y honorable, tomando en cuenta la ética profesional. La ética profesional debe estar en la base de la intervención. El mediador deberá de fomentar durante el proceso el cumplimiento de unos estándares y normas de comportamiento necesarios para garantizar una mediación de calidad, como son la puntualidad, la seguridad, la equidad, el respeto mutuo y la honestidad entre las partes. Habilidades personales del mediador. Autodisciplina. El mediador debe tener los conocimientos adecuados para facilitar el proceso. Es por esto que debe capacitarse constantemente en temas relacionados con la mediación. Espíritu de equipo. Crear un ambiente favorable para obtener mejores resultados del asunto en cuestión. Tacto para lidiar con situaciones delicadas. Don de palabra. Estar en la capacidad de facilitar la discusión entre las partes de un modo calmado y respetuoso. Además, se relaciona con la táctica que debe tener el mediador para expresar las cosas. La comunicación en el proceso debe ser clara y precisa. Buena memoria. Esto será útil para recordar todos los puntos clave que se hayan planteado durante el proceso entre las partes. Habilidades básicas que debe demostrar un buen mediador. Óptima capacidad de escucha y comunicación activa. Debe ser capaz de generar empatía y asertividad en las demás personas. Debe manejar al más alto nivel las técnicas de negociación, como son negociación acomodativa, negociación competitiva, negociación colaborativa y negociación evitativa. Debe evidenciar un alto grado de resiliencia para el manejo del proceso, con el fin de orientar hacia la identificación de alternativas para la resolución de conflictos. Cualidades del buen mediador. Capacitarse para conducir con idoneidad. Afianzar canales de comunicación. El mediador intentará que se vayan reforzando los canales de comunicación, haciéndolos más sólidos con sus intervenciones a lo largo del proceso, de manera que se comiencen a generar nuevos significados y nuevas maneras de entender la posible evolución del conflicto hacia un acuerdo. Crear armonía. Esto servirá para que las partes se sientan en confianza y con total comodidad para expresar sus opiniones. El tener un ambiente armónico de trabajo es necesario para una buena intervención. Romper estancamientos. Identificar cuáles son exactamente los temas o puntos de disputa y los aspectos o temas que hayan sido aclarados o consensuados por los mediados. Las habilidades de simpatía, proximidad, capacidad de liderazgo y utilización del humor del mediador pueden ser útiles para romper con los estancamientos. Manejar el enojo. Reconocer y manejar la ira es una habilidad crítica que debe aprender para promover la seguridad y efectividad de la mediación. Averiguar los intereses y necesidades de las partes, sus posiciones y opiniones, su percepción de poder y la valoración que éstas realizan de la situación conflictiva, así como las previsiones de llegar a una solución mediada. Planear estrategias. La importancia de conocer, comprender la naturaleza del conflicto para aplicar las estrategias adecuadas que permitan resolverlo de manera pacífica y positiva. Ser atento con las personas y favorable a la resolución del conflicto. Recordar su rol. El mediador es un facilitador de la comunicación y de la buena negociación. No es juez, abogado ni psicólogo.
Más bien, el mediador ayuda a las personas a identificar las cuestiones en las que discrepan, a descubrir las necesidades ocultas, a generar posibles soluciones y a tomar decisiones bien informadas. El poder de decisión siempre está en manos de las partes. Ser creíble. El mediador debe ser alguien creíble en quien poder confiar, que se conduce con naturalidad, soltura, franqueza y transparencia. Habilidades específicas que debe demostrar un buen mediador. 1. Evidenciar voluntariedad y promoción de la rogación de las partes en conflicto. El procedimiento solo podrá iniciarse a instancia de todas las partes en conflicto, pudiendo éstas apartarse o desistir en cualquier fase del procedimiento ya iniciado, siempre que no hubieran suscrito algún acuerdo sobre el conflicto que es objeto de la mediación. 2. Flexibilidad y antiformalismo. El mediador debe demostrar una gran capacidad para el manejo de los temas. Además, evidenciar suma flexibilidad, profesionalismo y una actitud antiformal que permita un ambiente relajado para tratar el problema. 3. Inmediatez y carácter directo. Todos los participantes, incluido el mediador, deben asistir personalmente a todas las sesiones, sin que puedan valerse de representantes. 4. Confidencialidad y secreto profesional. El mediador no podrá revelar o utilizar ningún dato, hecho o documento del que conozca relativo al objeto de la mediación, ni siquiera después de que haya finalizado la misma, haya acuerdo o no. 5. Imparcialidad y neutralidad del mediador actuante. El mediador debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes en conflicto, preservando su igualdad en la negociación, absteniéndose de promover actuaciones que comprometan su necesaria neutralidad o la vulneración de derechos e intereses superiores. Habilidades comunicacionales del mediador. Comunicación verbal y no verbal. En la comunicación verbal, el tono, el volumen, el ritmo del habla, los contrastes y el tipo de voz es un factor a tener en cuenta para comunicar serenidad, aceptación, tolerancia o por el contrario, ansiedad, incomodidad, nerviosismo, etc. En cambio, algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta respecto a la comunicación no verbal en el marco de la gestión del conflicto son: el silencio. Puede significar que la persona necesita un espacio para reflexionar sobre el tema o para tomarse unos segundos de respiro. La mirada. A través de la mirada se puede evaluar el estado de comodidad o incomodidad del otro, pero también uno mismo puede transmitir seguridad, interés y animar a seguir con la conversación. El movimiento y la mímica. A través del movimiento y la mímica se pueden identificar estados emocionales que el mediador debe reconocer y valorar para que puedan ser utilizados a favor de una comunicación más eficaz. Las distancias. Pueden influir en la calidad y cantidad de comunicación que las partes intercambien con el mediador. Las posiciones físicas. Se refieren al lugar que ocupan las partes en el medio de interacción en el que se encuentran. Cualidades que se le deberían exigir a un buen mediador. Establecer las normas. El mediador es el encargado de establecer las normas para el buen funcionamiento de una mediación. No juzgar. Los mediadores no deben ejercer de juez y parte en un conflicto, sino que son una pieza más para la resolución del mismo. Escucha activamente. El profesional debe escuchar y ser capaz de comprender a las personas afectadas sin emitir nunca juicios de valor. Respeta la confidencialidad. La confidencialidad es un aspecto básico para la generación de confianza. Transforma el conflicto. A partir de la escucha activa, el mediador debe esforzarse en crear opciones que ayuden a resolver el conflicto. No sanciona. Al ser la mediación de carácter voluntario, el profesional no tiene la capacidad para sancionar un conflicto. No da soluciones. El conflicto debe ser resuelto por las personas afectadas. El mediador tiene como objeto escuchar, clarificar o crear opciones, pero no debe dar la solución a ningún conflicto. Saber parafrasear. Es importante que el mediador haga ver a las personas que asisten a una mediación que, en ocasiones, hay diferencias entre lo que se dice, lo que se quiere decir y lo que los demás han entendido. Conclusiones. El trabajador social en el proceso de intervención como mediador
debe poseer diferentes características y habilidades, los cuales permita facilitar la comunicación y la participación libremente de las partes involucradas, a lo que mantienen, al mismo tiempo, el control sobre los elementos fundamentales del acuerdo. Asimismo, el trabajador social desde su labor capacita y acompaña a grupos de personas en diferentes condiciones sociales y brinda a las personas la posibilidad de comprender los lazos que establecen con su entorno, partiendo de un conocimiento crítico y reflexivo de su realidad. Gracias por su atención.